Reciclar no es una obligación, es tu responsabilidad. El tema que les voy a presentar es el diseño del sistema de prensado para reciclar polietileno de alta densidad en forma de placas. Mi nombre es Renato González Bernal. El reciclado de los productos plásticos es un tema esencial porque sus residuos tardan entre 100 y 1000 años en degradarse. La ONU advirtió que cada año se producen más de 400 millones de toneladas de plástico en el mundo, y solo un 9% de los desperdicios son reciclados. México genera 3.8 millones de toneladas de basura plástica al año, de las cuales se reciclan únicamente 600.000 toneladas. El polietileno de alta densidad es usado para fabricar botellas. Se usa para hacer jarras y botellas para el almacenamiento a corto plazo. El reciclaje de botellas de polietileno de alta densidad y polipropileno está cobrando un interés muy particular y representa otra importante sección del mercado de reciclaje. A partir de este, pueden obtener una amplia variedad de productos y aplicaciones finales con retornos de inversión financieros interesantes. El reciclado mecánico de plástico consiste en varias fases: el lavado y limpieza, clasificación, trituración, secado, entre otras. Y una vez terminadas todas estas fases, el plástico es preparado para convertirse en nuevos productos a través de diferentes métodos como extrusión, inyección y moldeo por compresión. En este trabajo se presenta el diseño de la prensa hidráulica para crear placas de plástico reciclado de polietileno de alta densidad o polipropileno, utilizando el método de moldeo por compresión. El método de reciclado consiste en el llenado del molde con las hojuelas de plástico. Este molde con el material pasa de calentamiento en un horno. Una vez que el material alcanzó la temperatura adecuada, se introduce a la prensa hidráulica, donde es compactado, y finalmente se extrae la pieza del molde. En el diseño de la prensa hidráulica se siguió la ruta mostrada, que fue seleccionar el tipo de prensa, los materiales a utilizar, dimensionar los elementos de la estructura, definir el circuito hidráulico y por último se hizo el modelo con ayuda de un software. Para las consideraciones de diseño, se tomaron en cuenta los parámetros de presión, temperatura y tamaño de las placas de plástico reciclado. La prensa hidráulica es aquella máquina que dispone de la potencia hidráulica de un fluido a presión para convertirla en trabajo mecánico de una mesa móvil por medio de uno o varios actuadores o cilindros hidráulicos. Para este trabajo, se seleccionó diseñar una prensa con estructura cerrada tipo H, que tiene la característica de generar grandes presiones sin que su estructura sea demasiado grande. Para los materiales que conforman la estructura, es conveniente usar acero A36, llamado acero comercial, ya que es un acero de uso común y tiene una buena relación costo-propiedades. Los parámetros de diseño de la prensa diseñada en este trabajo son: estructura tipo H. Se usará un cilindro hidráulico de doble acción con una carrera de 12 pulgadas. La capacidad será de 70 toneladas. El área de prensado será de 650 por 650 milímetros. Para dimensionar los elementos de la estructura, se realizó el análisis utilizando un factor de diseño que garantice que el miembro es seguro. Se puede considerar que los elementos tendrán una carga del tipo estática. Se determinó que los miembros principales son la viga superior, las columnas y la conexión entre ellas. Se realizó el análisis de las fuerzas que deben soportar estos elementos. En la determinación de la viga superior, se consideró la flexión generada por la fuerza del pistón. Se decidió utilizar un armado de 2 canales con refuerzo de placas de acero A36. Para la conexión entre la columna y la viga, se decidió utilizar una unión atornillada. Para calcular el diámetro se consideró como una junta cargada excéntricamente. Se consideró realizar los tornillos con acero 4140.
Finalmente, en el caso de las columnas, se estudió cómo un elemento sometido a una fuerza de tensión y un momento flexionante. Para esta, se usará un armado de dos canales con refuerzos de placas de acero A36 a lo largo de ellos. Un hidráulico consiste en una unidad de potencia con una capacidad de hasta 20 megapascales de presión, un cilindro hidráulico de doble efecto que será el encargado de proporcionar la fuerza necesaria para moldear el material plástico. En el grupo de control se encuentran con 5 válvulas que tendrán la función de controlar y proteger el funcionamiento del sistema. El modelado de la estructura se hizo después de realizar varios modelos de estructuras, considerando perfiles comerciales de acero A36. Los elementos de la prensa hidráulica son la viga principal y secundaria, columnas, platinas, distribuidor de presión, pistón y conexiones. El modelo mostrado en la figura se hizo con ayuda del software SolidWorks. Una vez modelado, se realiza el análisis de la viga superior por medio de elemento finito, con ayuda de un software. Se realizaron las siguientes consideraciones en el análisis. Se consideró la presión de 1.6 megapascales sobre la placa en la parte inferior. Se sujetó de las perforaciones, obteniendo los resultados mostrados en la figura. El esfuerzo máximo fue de 98.25 megapascales, resultando con un factor de diseño de 4 respecto a la resistencia máxima del material, lo que se consideró adecuado para este elemento. Por último, las conclusiones. Se pudo realizar el diseño adecuado de la prensa hidráulica para la fabricación de las placas de plásticos de polietileno de alta densidad. Se realizó el diseño de la prensa tipo H con un factor de diseño mínimo en el elemento más crítico de 4, por lo que se considera adecuado para el tipo de máquina que se diseñó. El empleo de sistemas CAD ha permitido realizar el modelado de la prensa hidráulica y además se ha verificado y comprobado la capacidad de resistencia del componente principal, de forma breve y segura, beneficiándose notablemente del desarrollo del proyecto del diseño. Recomendaciones para trabajos futuros: realizar la simulación de las columnas y los pernos de la conexión. Realizar un estudio del tipo de conexión más conveniente para este tipo de máquina. Por su atención, muchas gracias.